Bueno, ahora sí, bienvenidos todos. Qué bueno ver un buen grupo del día de hoy. Hoy tenemos otro tema. Siempre eh, estamos en la parte final del ministerio de Jesús. La semana pasada hablamos de lo corrupto e injusto que fue el juicio religioso de Jesús, porque en contra de todo lo que se suponía que era lo que estaba reglamentado en la ley de los judíos, pues se se violó todo. Y la idea era condenar a Jesús a como diera lugar. Se usaron testigos, resultaron falsos. Según la ley judía, si los testigos se contradecían, había que liberar inmediatamente al acusado y los testigos eran condenados. Pero se contradijeron y de todos modos no liberaron a Jesús y lo condenaron. Según la ley judía, no se podía celebrar un juicio de noche, menos para una pena de muerte. Lo hicieron de noche y condenaron a Jesús. Según la ley judía, este, no, no, no podían ir a apresar los mismos jueces, los mismos que iban a juzgar eh, al, 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 al reo, digamos. Y sin embargo, ahí fueron los sacerdotes y los eh, escribas y el Sanedrín a apresarlo. Según la ley judía, tenía que estar el Sanedrín completo para poder juzgar a Jesús. Entendemos que no estaba completo porque llamaron de emergencia a altas horas de la noche. Probablemente a la medianoche, de la medianoche en adelante empezaron el juicio. Y en fin, eh, se violaron todas esas leyes y al final la acusación de Jesús fue por blasfemia. Y Jesús nunca blasfemó. Él dijo la verdad. Le preguntaron, eh, pues, si él era el Mesías y él dijo, pues, van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria. Y en ese momento dijeron blasfemia. Y blasfemar era maldecir a Dios. Nunca Jesús maldijo, no se podía maldecir a sí mismo, simplemente dijo la verdad, pero fue condenado. Entonces Jesús pasó tres interrogatorios, prácticamente tres audiencias en su juicio religioso, en la casa de Anás, ante Caifás, ante el Sanedrín, y ahora lo llevan eh, con las autoridades civiles y va a pasar otras tres audiencias. Eh, y en todas, pues, él resulta inocente, pero de todos modos es condenado. Eso es lo irónico del asunto. Pero vamos a la presentación para entrar de una vez en materia. Eh, entonces, vamos a ver, siempre me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Sí, se mira muy bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver los versículos del 1 al 15, que es el juicio y la entrega de Jesús. Y pues empezamos que Jesús es llevado ante Pilato en la madrugada, iniciando su camino hacia la cruz. Am, Dijimos ya que el juicio religioso había sido ilegal porque fue practicado de noche, pero ellos retuvieron a Jesús ahí en la casa del sumo sacerdote hasta que amaneciera y el Sanedrín nuevamente ratificara la sentencia de día para cumplir con la ley. Según ellos, ya la habían violado porque ya lo habían condenado de noche, pero para supuestamente cumplir y hacer todo legal, esperaron que amaneciera. Una vez que amaneció, ratificaron la condena, entonces ya lo llevan ante Pilato. Era importante llevarlo ante Pilato en la mañana, porque estos emperadores, procuradores, Pilato era un procurador romano, eh,
pues resolvían todos los asuntos, según ellos, en las primeras horas de la mañana, porque a media mañana, tipo 10 en adelante, ya ellos iban a descansar y a disfrutar, ya no querían saber nada más de resolver problemas. Entonces, hay que llevarlo temprano ante Pilato. Bueno, vamos a ver entonces eh, la presentación aquí. Este es otro programa, entonces siempre me dicen si se sigue viendo, si se ve la presentación. Sí, Ok, es que estoy aquí experimentando con la tecnología, pero todavía me cuesta un poquito, un pero ahí poquito vamos. no muy claro, ¿verdad? Pero las letras y todo se ven muy bien. Ok. Sí, Bueno, entonces vamos a destapar aquí, a ver si logramos. Bueno, entonces Jesús es llevado, no logro destapar aquí, vamos a ver, ahí está. Bueno, en la madrugada Jesús es llevado ante Pilato. Vamos a leer el pasaje completo de Marcos de entrada para tener idea, porque como ya mencionamos, hay que ver los cuatro evangelios para documentar bien el asunto. Marcos, de hecho, este pasaje es el más escueto, es el que menos detalles da. Entonces es necesario ver los otros evangelios y vamos a hacer siempre el cuadro comparativo. Pero vamos a leer el pasaje de Marcos completo. Y dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron ante Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él les dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravilla. Bueno, empecemos por eso. no se vio la lectura, no importa, No, ¿verdad? yo lo leí de la Biblia. Ah, va. Yo creí, es que como siempre la pone ahí. Sí, Ah, va, muy sí. bien. Vamos vamos a ver. Sí, denme un ratito. Eso aquí. No sé qué. No logro compartir la presentación. Denme un momentito, por favor, mientras vamos a dar acceso a la hermana Silvia. Ok, vamos a ver, pues. Aquí complacemos al instante, pero nos cuesta. Bueno, ahí está el texto, ahora sí, lo logré. Aquí vamos a empezar con el texto completo entonces. Dice, muy de mañana los jefes de los sacerdotes con los líderes religiosos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió.
Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba a soltar un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una rebelión. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, respondió Pilato, porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con este que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. Pilato les preguntó, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificara. Bueno, ahí tenemos el texto completo. Entonces, ahora sí, vamos por partes a analizar cada uno de los pasajes. Bueno, entonces, de entrada, pues vimos que Jesús, como ya dijimos, es llevado en la madrugada hacia donde está Pilato, escoltado por los soldados romanos. Marcos empieza diciendo que los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio tomaron consenso, o sea, ratificaron la condena, lo que yo había dicho al principio. Y entonces ataron a Jesús como un delincuente. Lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le respondió, tú lo dices. Eh, Fíjense que es interesante que uh, estos religiosos, porque eran los religiosos de la época, están primero violando todas las estipulaciones que ellos mismos tenían en su ley, en el juicio, en el juicio religioso. Eh, y ahora van con Pilato para que lo juzgue en el juicio civil y van a decirle mentiras. Y son los líderes religiosos del pueblo. Son los que se supone que tienen que decir la verdad. Pero no importa. Para ellos el fin justifica los medios. Uh, no les importa mentir con tal de condenar a Jesús. Y mienten con cosas realmente absurdas, podríamos decir. Recuerden que todo esto está pasando el viernes en la mañana. Y el sábado era el día de reposo, el Sabbat. Ah, Durante la Pascua, ellos durante 7 días tenían que mantenerse eh, purificados. Los judíos barrían completamente las casas, limpiaban todos los sitios para que no hubiera ningún pedazo, digamos, de pan con levadura, porque eso para ellos era contaminado. Entonces tenía que estar todo limpio, tenía que estar todo santo, porque ellos no se podían contaminar. Durante 7 días no comían panes con levadura, recordando pues la salida de Egipto, que por la precisión, pues ellos no pudieron leudar los panes, aparte que la levadura era pues para ellos un símbolo de contaminación. Entonces están realizando todo esto, están, según ellos, guardando la ley, están preparando para el sábado. Sin embargo, vienen y mienten descaradamente. Eso es el legalismo. eh, Pretender que se está haciendo las cosas legalmente, pero haciendo todo lo contrario. Por eso Jesús les había dicho, ustedes cuelan el mosquito, pero
pero las cosas grandes pues las pasan por alto. Entonces, van con acusaciones con mentiras totales, porque le van a decir a Jesús, si vemos en los pasajes paralelos, le van a decir a Jesús, por ejemplo, que Jesús dijo que no había que pagar impuestos, lo cual es totalmente contrario a lo que Jesús dijo, porque cuando a Jesús le preguntaron si era lícito pagar el tributo al César, él les dijo, enséñenme una moneda. ¿Y qué imagen tienen en la moneda? La del César. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca él dijo que no había que dar tributos, pero como ellos no pueden ir a decirle a Pilato que lo están acusando de blasfemia porque Pilato no tenía nada que ver con el tema religioso. Pilato necesitaba pruebas de que realmente estaba en contra de Roma, que pruebas que lo, eh, que se comprobara que él era un rebelde, alguien, una amenaza para Roma. Y eso es lo que estos personajes están tratando de demostrar. Y entonces van con mentiras, con acusaciones que no son, que no tienen nada que ver. Pero lo que a ellos les importa es que de todos modos se condene a Jesús. Era tal el odio que tenían de Jesús que pasan por encima de su religiosidad y van a acusarlo de cuestiones que no, nada que ver. Ah, eh, en Lucas, en el pasaje paralelo, dice, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Fíjense la acusación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Como quien dice, cuidado Pilato, porque dice que es un rey, entonces te va a destronar a ti, ¿verdad? Como que si a ellos les importara mucho el reinado de Pilato, si eran enemigos, eh, odiaban a Pilato los judíos y Pilato los odiaba también porque lo habían acusado de robar, de ser ladrón, de mal administrador, de ser cruel, de ser un criminal. Pues mucho de eso era verdad. Pilato era un procurador romano, pero tenía fama de ser inflexible, obstinado, cruel, supersticioso. Y todas estas características, pues, se van a reflejar de alguna manera en la forma en que él reacciona. Aparte de eso, también se cree que había sido procurador por la esposa, que la esposa era la que tenía pues cierto eh, parentesco con la realeza, digamos, de la época, y entonces por eso él fue nombrado procurador. No sabemos el nombre de la esposa, según la tradición, le llaman prócula, pero eso no es bíblico, no está en la Biblia. De hecho, pues incluso la Iglesia Católica la considera santa, Santa Prócula, pero la Biblia no menciona su nombre, sino que es tema de la traducción. Pero bueno, entonces él va y, y con base a lo que le han dicho los religiosos, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús no contesta ni sí ni no, simplemente le dice, tú lo dices. Eh, entonces Pilato, según el Evangelio de Lucas, dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y dijo a la gente, ningún delito hay en este hombre. Ahí Pilato sabía que Jesús era inocente, como leímos en Marcos, él pues comprobó prácticamente la inocencia de Jesús. Él sabía que era por envidia que lo estaban acusando, pero pues
no tiene carácter, simplemente quiere quedar bien con los judíos, entonces cede a lo que ellos le dicen. Pero Jesús guardó silencio. Ante las acusaciones vehementes, Jesús dice, permanece en silencio, dejando a Pilato maravillado. Recordemos que cuando estaba con el sumo sacerdote, con Anás, y lo empieza a acusar, también Jesús guarda silencio. Y el sumo sacerdote se enoja porque no le contesta. Pero Jesús no se defiende, simplemente Él es la verdad. Él va con la verdad y la verdad no necesita defensa. La verdad sale a la luz por sí misma. Él no necesitaba dar explicaciones, no quería dar explicaciones. Y eso sorprende tanto al sumo sacerdote como a Pilato. Imagínense, Jesús, pues era un personaje que tenía eh, una personalidad muy fuerte. Imagino que su sola presencia intimidaba. No por temor, sino por su majestuosidad. Era un ser humano, él decidió tomar cuerpo humano, forma humana, hacerse 100% humano para cumplir con su ministerio, pero siguió siendo 100% divino. Entonces su personalidad primero era muy carismática porque atraía a las multitudes, pero también debe haber sido imponente, ¿verdad? Impresionante. Y el mismo Pilato se ha de sentir así como que un poco amedrentado por él. Y recordemos que Pilato era un hombre supersticioso pues también pues, su personalidad tenía que ser un tanto cobarde, ¿verdad? Un tanto miedoso. Y entonces a él le admira, no respondes nada, mira cuántas cosas te acusan, dice, y él está asombrado. Pero Jesús no volvió a responder palabra. Entonces Pilato se maravilla. Recordemos que cuando estudiamos que también con el sumo sacerdote cae, él está cumpliendo la profecía de Isaías, que Isaías dice que como oveja fue llevado al matadero y él enfrente de sus trasquiladores no abrió su boca. Y él está cumpliendo esta profecía. Pero los sacerdotes, los principales sacerdotes le acusaban vehementemente ante el gobernador romano. Ya no encontraban más que decir. Simplemente, de todos modos, quería que le crucificaran. Cuando otro de los evangelios dice que Jesús les pregunta qué ha hecho. Y la respuesta que le dan, si él no fuera un delincuente, no te lo traeríamos. O sea, no tienen de qué acusarlo. Entonces simplemente le dicen, pues, es un delincuente y nos tienes que creer que es un delincuente. Porque no podían decir, pues, blasfemó. Eso no le importaba para nada a Pilato. Ah, en Juan dice eso justamente. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra ese hombre? Respondiendo le dijeron, si esto no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilatos volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Ahí prácticamente desarma a Pilatos porque él está diciendo lo que los otros dijeron y Jesús prácticamente lo revela. Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilatos, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús,
tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Jesús era la verdad y Pilato estuvo enfrente de la verdad, estuvo cerca de la verdad, pero no aceptó la verdad. De todos modos, la condenó. Y eso pasó o pasa en la Biblia en repetidas oportunidades. Recordemos que Adán y Eva estaban en el paraíso, trataban directamente con Dios, con la verdad, pero se dejaron engañar por la serpiente. La serpiente los engañó, les dijo, si comen de ese árbol, no van a morir, simplemente van a ser como dioses. Y por el orgullo de Adán y Eva de querer ser como dioses, tomaron del fruto prohibido, desobedecieron y se alejaron de Dios, fueron expulsados del paraíso, se alejaron de la verdad. El mismo Satanás es otro ejemplo. Él era un ángel de luz, Lucifer, que estaba con la verdad, estaba en el cielo, con Dios, con los ángeles, pero por orgullo, por querer ser como Dios, porque él era, eh, desde su punto de vista, el más hermoso de los ángeles. Entonces, cayó. Y eso, pues también le pasó a Judas. Judas estuvo con Jesús, Judas estuvo con la verdad, 3 años con él, en todo momento, de tiempo completo, cerca de la verdad. Pero al final, la verdad no estaba en él. Y esa es una enseñanza para nosotros porque podemos estar muy cerca nosotros de la palabra del Señor, de la verdad, de, de- del conocimiento en la iglesia, pero a la vez lejos del Señor. Y eso es lo que debemos evitar. Eh, Tenemos que estar en intimidad con el Señor. Pilatos no sabía qué era la verdad, por eso le pregunta a Jesús, pero nosotros lo sabemos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es importante acercarnos a tener una intimidad con el Señor, porque está bien acercarnos a la Biblia, está bien acercarnos a la iglesia, está bien desarrollar un ministerio, pero, pero tener el cuidado de no tener cerca la verdad, pero que la verdad no esté en nosotros. Ya vimos la semana pasada con el caso de Pedro, que mintió y se alejó de la verdad, porque al mentir se identificó con Satanás. Cuando mentimos nos identificamos con Satanás, pero cuando decimos la verdad nos identificamos con Jesús, porque Él es la verdad. Pero bueno, aquí está asombrando al mismo eh, procurador, a Pilato. Entonces, Pilato sabe que él es inocente y él está buscando una manera de no condenarlo. Encima la esposa le había dicho que tuviera cuidado porque ella había soñado que no tenía que meterse con Jesús. Entonces, yo me imagino que Pilato estaba, pues, muerto del miedo ahí, no sabía qué hacer y está buscando la manera de soltarlo. Pues le viene a la mente a Barrabás, un preso, un preso que había sido juzgado legalmente, había sido condenado, se había sido encontrado culpable y había sido condenado. Barrabás estaba condenado a morir, Barrabás estaba condenado a ser crucificado, Barrabás era un celote. Los celotes eran enemigos de los romanos porque ellos buscaban derrocar al gobierno romano. De hecho, pues hubo una rebelión muy fuerte eh, de los celotes que casi desequilibran al gobierno romano pues hay una historia de la fortaleza de Masada que ya la mencioné anteriormente, donde se refugiaron todos los celotes cuando ya estaban perdiendo terreno con los romanos y para que los romanos no los mataran, decidieron suicidarse todos y se volvió famosa la fortaleza de Masada
por eso que pasó con los celotes. Era tal la pasión que tenían eh, por su nación, eran pues muy nacionalistas, pero estaban entrenados para matar, eran sicarios. Ellos mantenían una daga muy afilada en la cintura y ellos con un solo golpe podían degollar a cualquiera de esa daga y matar. De hecho, eso hacían con muchos de los romanos. Y Barrabás era una de ellos. Y seguramente había matado, había sido un criminal y estaba condenado a morir. Hay comentaristas que creen que la cruz en la que eh, Jesús fue crucificado estaba reservada para Barrabás. Y por eso Pilato inmediatamente relaciona a estas dos personas, relaciona a Barrabás y Jesús sabe perdón, Pilato sabe que Jesús es inocente y que Barrabás es culpable, entonces dice, los voy a poner entre la espada y la pared, les voy a decir que escojan si suelto al inocente o suelto al culpable. Pero lo que no esperaba Pilatos es que los sacerdotes incitaron al pueblo, empezaron a decir al pueblo que pidiera a Barrabás. eh, y, y pues entonces de alguna manera lo consiguieron. Obviamente el pueblo pues de alguna manera estaba a favor de los celotes, pues porque eran enemigos de los romanos. Entonces prefieren decir que se libere a Barrabás porque él estaba peleando por ellos, por los judíos, y Jesús, pues, no había matado a nadie. Al contrario, él había dado vida, él había venido a dar vida, él resucitó a más de una persona. Eh, y entonces desechan la salvación, desechan el perdón de Jesús, los milagros de Jesús, todo el bien que había hecho Jesús, y prefieren que se suelte a un sicario, a un asesino. Entonces, y aquí dice, ¿verdad? Que Pilato se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia, pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. Eh, entonces el pueblo clamó, el pueblo gritando pidió que le soltara a Barrabás en lugar de Jesús. Y entonces Pilato les pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿Qué quieren ustedes que haga con el que además rey de los judíos? Y entonces la respuesta de todos fue que le crucifica. La multitud enardecida ah, eligió Barrabás y los gritos empezaron a sonar ahí en el pretorio donde estaban juzgando a Jesús. Dice, crucifícale. Pilato todavía les pregunta cuando dicen crucifícale, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícale. Entonces vemos cómo todo es totalmente injusto, todo es totalmente ilógico. O sea, está declarando la inocencia de Jesús. Pilato mismo está declarando la inocencia de Jesús. Y sin embargo, de todos modos lo condena. Pilato no tiene el carácter de poder decir, bueno, es inocente. ¿Para qué lo voy a condenar? ¿O por qué lo voy a condenar si es inocente? Pero no tiene el carácter porque él, pues, quiere quedar bien con los judíos de alguna manera y entonces él decide crucificarlo. Por los otros evangelios vemos que en determinado momento le dicen él es Galileo. Entonces ahí Pilato también encuentra como que una vía de escape, porque él no gobernaba sobre Galilea, sino que el que gobernaba sobre Galilea era Herodes. Y Herodes estaba ahí en el pueblo, entonces pues se lo manda a Herodes para que Herodes lo juzgue. Entonces Jesús va ante Herodes y sin embargo, pues de todas formas, eh, también Herodes lo condena. Ahora, lo que hemos dicho anteriormente, las cosas no le están saliendo mal a Jesús. No es que
pues esta gente esté haciendo lo que ellos quieren, sino eso ya estaba planificado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 vemos como el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro. Y vemos que dice en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido ese día. Aquí Pedro les dice que él fue entregado por el determinado consejo de los demás. Y en Hechos 3, en Hechos 3, capítulo 3, versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, vemos aquí como Pedro en el pórtico de Salomón, él habla de que que Pilato había decidido liberar, pero que ellos lo crucificaron. Y lo interesante es que ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y prácticamente ahí se suicidaron ellos mismos. Nosotros conocemos la historia, sabemos todo lo que el pueblo de Israel ha pasado, el holocausto, la muerte de millones de judíos, pero ellos dijeron que su muerte, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No les bastó eh, condenarse ellos, sino que condenaron a sus hijos también. Eh, bueno, entonces vemos aquí cómo injustamente condenan a Jesús. Sin embargo, como ya dije, eso pues ya estaba eh, anunciado incluso por Jesús. Jesús les dijo que él iba a ser arrestado, que él iba a ser eh, condenado por los, juzgado y condenado por los gentiles y que pues al final iba a ser condenado. Entonces, estas personas están cumpliendo sin saberlo. Ellos están cumpliendo con lo que Jesús mismo había dicho. Vimos en Marcos capítulo 10, eh, versículo 33, dice, eh, Jesús les dice a sus discípulos, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, Jesús lo había anunciado. Esto no se está cumpliendo el deseo de sus enemigos, sino simplemente se está cumpliendo lo que ya estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo. Jesús tenía que morir, tenía que ser juzgado injustamente, tanto por el gobierno religioso como por el gobierno civil, y tenía que ser crucificado porque él había venido a eso, a morir por nosotros, el justo por los injustos,
el morir por Barrabás, por un homicida, por un delincuente, por un sicario, pues es una muestra de que el Señor dio su lugar por lo peor que puede haber. O sea, Barrabás era lo peor que había en esa época y Jesús dio su vida por él. No sabemos si Barrabás fue salvo, si Barrabás se arrepintió, pero Jesús le dio la oportunidad de arrepentirse, de aceptar a Jesús. No me puedo imaginar cómo se sintió Barrabás al saber que Jesús había muerto por él. A lo mejor se arrepintió, a lo mejor creyó en Jesús, a lo mejor no. Entonces, Jesús murió por todos. Él dio su vida por todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. No se trata de que todos van a ser salvos. No está hablando de salvación universal, pero sí está hablando que la oportunidad es para todo el que cree, para Barrabás, para el peor de los delincuentes, para el peor de los maderos, para el peor de los sicarios. Es la oportunidad si cree en el Señor. Había otro delincuente, condenado, juzgado, hallado culpable, a la par de Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque creyó en Jesús, ahí en la cruz, ese delincuente. Entonces, hermanos, eso nos da la garantía de que no importa nuestro pasado, no importa lo que nosotros hayamos hecho, Él dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. A veces nos sentimos que, pues a lo mejor hemos hecho cosas que no tienen perdón, pero Jesús en su gran amor y en su misericordia, Él perdona y Él nos salva. Él nos ha perdonado a todos, Él murió por todos y Él quiere salvarnos. Entonces, lo que hace al final Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, dice. O sea, no le importó saber que Jesús era inocente, no le importó comprobar la inocencia de Jesús. Simplemente queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Todavía el mandarlo a azotar fue como que una medida para decir, bueno, tal vez si lo azoto, estos van a ceder, van a tener compasión y van a pedir que lo suelte. Pero sabemos que eso no pasó así. Entonces, ese acto simbólico de Pilatos de lavarse las manos fue como decir, ustedes tienen la culpa, yo no me hago responsable de eso. Los judíos se lavaban las manos para todo, ¿verdad? Como una señal de purificación. Entonces está haciendo, Pilato está haciendo lo que ellos hacían, como demostrándoles, ¿verdad? Yo no soy responsable, los responsables son ustedes. Y entonces es cuando ellos dicen que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, según dice Mateo 27. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este, justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Vemos entonces otra vez un juicio civil totalmente injusto. Eh, no sé si alguna otra vez en la historia se ha dado eso, pero lo dudo de que alguien sea declarado inocente y que de todos modos sea condenado a morir. Pero como dije anteriormente, eso no fue que las cosas se salieran de control, eso fue que eso estaba planeado por Jesús, él lo había profetizado, así tenía que ser. Pero vemos el odio de los religiosos que tenían contra Jesús y que de todos modos lo querían matar. Vemos la hipocresía de ellos porque estaban purificando, entonces ni siquiera entraron al pretorio donde estaba Pilato porque esa era la casa de un gentil, era la casa de un pagano, entonces seguramente ahí había
cosas con las que se podían contaminar, panes con levadura, entonces se quedan afuera, no entran, solo le piden que condene a Jesús. Entonces vemos la hipocresía de ellos al, al supuestamente estarse cuidando para celebrar el Sabbat, para celebrar el sábado, para respetar su fiesta de los panes sin levadura, pero a la vez están eh, mintiendo, calumniando y condenando a un inocente. Ah, y Jesús pues simplemente está cumpliendo su plan por el que vino a salvar a la humanidad. Este gesto simbólico de Pilato lavándose las manos marcó el momento decisivo. Jesús había sido entregado para ser crucificado. Entonces, hermanos, que esto nos recuerde el amor, el gran amor de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Él quiere no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero Él respeta la voluntad de todos. Eh, hay que eh, proceder al arrepentimiento, cambiar de rumbo, dejar a Jesús entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, seguirle, imitarle, obedecerle, pues eh, eso va a honrar el hecho de que Jesús haya derramado su sangre por nosotros. Muy bien, seguimos la semana entrante, ya se nos fue el tiempo de la lección de hoy, pero pues era necesario también analizar lo injusto que fue el juicio, pero que al final de cuentas se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Así que le dejo el tiempo para dudas o alguien quiere aportar algo adicional. Muy cadetes ustedes, como siempre. Pero bueno, entonces, si el Señor lo permite, hermanos, seguimos la próxima semana. Ya solo nos queda el resto del capítulo 15 y el 16 para terminar este estudio. Así que ya, si ya llegaron hasta aquí, ya no se pierdan lo que viene. Sí, muchas gracias. Muy lindo el estudio siempre. Gracias, hermanito Walter. Gracias a Gracias, hermano ustedes. Betty. Gracias, hermano Walter. Sí. Muy lindo el estudio. Que Dios lo bendiga. Hermana Silvia, bendiciones a Gracias. todos. A usted, hermano Bendiciones. Betty. Walter, bendiciones a todos. Igualmente, Bendiciones. feliz Que noche. Feliz descansen. noche, Cuídense Walter. mucho, descansen. Feliz noche a Bendiciones. todos, Hasta Dios la los próxima. bendiga. Buenas Bye. noches. Compartida, Bye. Dani. Feliz noche. Bye. Adiós, Adiós. adiós. Es Carol. Adiós. Feliz Adiós. noche. Bonita Feliz Feliz Silvia. noche. Dios los Feliz bendiga. noche. bonita. Feliz, Feliz feliz noche. noche. Sí. Dios los bendiga. Amén. Gracias, que descansen.